Ahí está. Sí, no, si hay algo que odio de las clases es estar esperando que yo diga algo. Empecemos por las dudas. ¿Tienen dudas? ¿Qué estuvieron leyendo? Ahí está. Estuvimos leyendo lo de presidencialismo y parlamentarismo. Sí, Eh, bien, bien. no tengo ninguna duda, pero es como que en el texto de Nino es como que él define lo que sería el presidencialismo puro, el presidencialismo atenuado, Mm. y es como que me confunde un poco, atenuado, mixto, no sé si estoy en lo correcto. No, ¿sabes cuál es el problema? Siempre pasa lo mismo, ¿no? Esto de querer poner, clasificar todo, ¿viste? Ah, Y de querer ponerle nombre a las cosas. Y cuando le pones nombre a las cosas, después te encontrás con otras cosas y no sabes qué nombre ponerles. Quiero decir, bueno, está bien, te voy a enseñar la definición de presidencialismo. Bueno, vas al terreno. Dice, tres claro. características, no sé, por decir, tres. Bueno, que elijan al presidente de forma directa, que el presidente y el Congreso están separados, ponele, qué sé yo, no sé. Que tiene un mandato Sí. fijo el presidente, que hay una doble legitimidad. Después vas al terreno y decís, che, pero ¿esto qué es? Porque acá esto sí, pero esto no, pero esto más o menos. Entonces, ¿qué es el atenuado? Y atenuado lo puso un día uno que se puso a escribir, ¿me entendés? Claro, pues mixto. No, no es que tuvo grandes ocurrencias. Y dijo, claro, claro, no, no me coincide. Bueno, vamos a, bueno, no es tal cual. Bueno, pon el atenuado, que es un poco sí, pero un poco no. Y, y después tenés tipo los maniáticos que dicen, no, voy a hacerte un mapa gigante de la clasificación de todos los presidencialismos del mundo. Porque todos tienen que tener un nombre. Y al final Sí. tenés tantos nombres como sistemas. Entonces tenés el presidencialismo peruano, el presidencialismo americano, el presidencialismo colombiano, ¿se entiende? Y cada presidencialismo es distinto. ¿Por qué? Porque en realidad O sea cada... que tiene que ver con la idiosincrasia de cada país, digamos, con el territorio que ocupa, con los partidos políticos que si son o no disciplinados, dijo Lins, ¿no? Exacto, tiene que ver con un montón de variables institucionales, formales e informales, pero institucionales, en el sentido de agrupamientos sociales, socioculturales, que están directamente relacionados con las fuerzas de cada uno de los países. Pero guarda, porque si vos haces eso, de decir, bueno, no se puede clasificar porque cada uno es uno en sí mismo, bueno, terminás nunca haciendo nada. ¿Por qué? Porque no puedes comparar. Porque ¿qué vas a comparar si cada caso es distinto? Entonces todo es incomparable. Entonces a veces uno trata de encontrar un punto medio entre decir que todo es un caso particular y decir que todo es lo mismo, que serían los dos extremos de la comparación o de la particularización, de la universalidad o de la particularidad. ¿Hasta ahí entienden lo que digo? Entonces, con esto, digo, no hay una definición. Vos decís, bueno, me dijiste, pues no sé si estoy bien, me dijiste. Eh, Claro, o sea, porque no entendí realmente qué es presidencialista y en bueno, realidad. la realidad es Presidencialista. que sí estás bien, estás mal si vas a intentar tener una definición específica que se aplique a todos los casos existentes. Ahí vas a estar mal en el sentido no de que estás mal con lo que estudiaste, estás mal con que nada te encaja. Estás bien con lo que estudiaste y mal con que nada te encaja. Pero estás bien en el sentido de que entendés cómo funciona. Y Exacto. con los parlamentarismos Bueno, con los parlamentarismos pasa lo mismo. No es que hay un parlamento. Yo la vez pasada hablé en clases, inevitablemente, porque no tenía otra opción, de parlamentarismo. No sé si se acuerdan que mencioné que un gobierno surge del parlamento que es, en algún sentido, la institución principal. ¿Se acuerdan que lo mencioné?
Sí, sí. Sí, Y se acuerdan que les dije, bueno, La diferencia era con los DNU y España, que España tenía un parlamentarismo en el cual el gobierno era la mayoría y el gobierno, como hablando mal y pronto, tira todo para el mismo lado porque si no se cae. exacto. Y yo eso que vos estás diciendo muy, ¿quién lo dijo? Claudio, Claudio. Eso, Claudio, que me decís muy bien. La verdad que lo dije sabiendo que ahí, en esa generalidad, en esa generalización, hay una falta de imprecisión total. Y si alguien me escucha que conoce del tema y dice, che, pero estás diciendo una guasada, ¿cómo vas a decir que funciona así? Y lo dije rápido para que ustedes tuvieran una mínima noción de lo que en términos universales sería el parlamentarismo, no que España funcione específicamente así. De hecho, hubo una compañera, no sé si está la que estudia ciencia política, no la veo ahora, pero no importa, que ella me preguntó, ¿pero qué pasa cuando un gobierno no tiene mayoría? Me hizo una pregunta piola y en la en la mitad que de usted, clase, tal vez ni se acuerden ni hayan prestado atención. Y yo le dije, sí, en la que usted había respondido que el parlamentarismo, el DNU estaba pensado para las minorías en el claro, parlamentarismo. vos me seguiste bien, exacto, pero tal vez nadie lo advirtió. La pregunta fue buena porque tenía que ver con qué pasa con gobiernos de minoría o de mayoría. Y yo dije, bueno, en realidad los DNU, los DNU estamos hablando de los... quedan excluidos, profesor. Esos quedan excluidos, según No, el apunte en el modelo de Westminster, no, Westminster. escucha, Ahí está, perdón. la legislación de emergencia, vamos a decir, un DNU genéricamente, si lo tenemos que comparar, así como tenemos que comparar presidencialismo y parlamentarismo, si tenemos que comparar DNU al nombre de la variable, no le pondríamos DNU, le pondríamos legislación de emergencia a cambio a cargo del Ejecutivo. Ese es el nombre genérico que tiene un DNU, ¿entienden? ¿Por qué? Porque en todos los países tiene un nombre distinto, pero ¿qué es en esencia? Es legislar no por parte del Parlamento, sino por parte del gobierno o de una única persona. ¿Sí? ¿Sí? Y todos los países, o no sé si todos los países, prevén legislación de emergencia por parte del Ejecutivo. Uno podría pensar a priori, bueno, eso es una excepción, ¿sí? Porque la legislación está a cargo de los parlamentos, pero es una excepción que es norma porque la mayoría de los países necesitan eh, legislación con inmediatez. No sé si necesitan, legislan con inmediatez. Eso de necesitar, no sé. Y los tiempos de los acuerdos nunca son del agrado de quienes están a cargo de un ejecutivo. Lo estoy diciendo en términos genéricos, ya sea tanto para un presidente como para un primer ministro, como para un rey, como para un sultán o un dictador. ¿Sí? El que está a cargo del gobierno quiere legislar y las formas republicanas, son una traba. ¿Mm? Un contrapeso a su poder, una limitación. Bueno, a mí no me gusta decirle contrapeso, pero está bien, el concepto es ese. Eh, es- si querés te digo por qué no me gusta decirle contrapeso. No porque no lo sea, sino porque en realidad es una traba, no muchas veces no por parte de las fuerzas, eh, no sé si la palabra es reales, pero las fuerzas no institucionales. Es una traba por parte de actores que, No son partidos políticos, no son partidos políticos, quizás no es la ciudadanía en sí porque no conoce los temas, pero sí son fuerzas que se agrupan y no sé cómo explicarlo, pero no sé si me entienden lo que le quiero decir. Es que lo per- leí. ¿Sería una perfecta- traba formal, profe? Pero en realidad es un conjunto de todos esos grupos. por eso, está bien lo No que todo es uno solo ni otro, claro, es un claro. conjunto haciendo Eh, para que otro no logre sus objetivos que estarían en contra de las partes, ¿no? De las Exactamente, otras partes. por eso yo lo que iba a decir era que me iba a callar la boca
Iba a dejar mi frase inconclusa, iba a decir que lo que están diciendo está bien y que yo tampoco lo puedo definir, porque cuando empecé a tratar de definirlo me di cuenta que no podía. Eh, correcto, Claro, así porque que... en realidad es un conjunto, porque toda la sociedad participa directa o indirectamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo también lo estaba definiendo a partir de mi disconformidad, de que me molesta que, Quería personalmente, contrapeso. no, Claro, quería de que me contrapeso. molesta que la traba a las DNU de un ejecutivo sean por parte de fuerzas que no están representando los intereses que a mí personalmente me interesa que estén representados. Entonces, estaba cometiendo una falencia como en la docencia, que bajar mis valores y decir, no, esto está mal por esto. No, bueno, es lo que es. Lo que sí tiene que quedarnos Lo que claro. pasa es que no todo el mundo llega para lograr eso, digamos, porque tiene que llegar para hacer ese contrapeso, que usted no quiere decir, pero se tiene que lograr tener, es el ejercicio del poder, digamos, ¿no? ¿Puedo dar Para un lograr otras ejemplo? cosas. Claro, pero puedo dar un ejemplo así sin meterme en la parte política porque supuestamente tenemos que tener esto como aprendizaje sin los valores que uno tiene, o No, sea, escuchá, orientación o lo Hablar que vos decís lo que objetivamente. quieras y yo de ahí le saco la parte que es esquemática y vos decís lo que quieras. Bueno, por ejemplo, ¿no? El caso ahora que está pasando de FATE, que Fate, están sí. quemando las gomas, los neumáticos, perdón, que ingresaron a la propiedad privada, que los muchachos se enteraron que había un cartelito, estaban de vacaciones, se enteraron cuando vinieron que se quedaron sin trabajo, que mandaron los telegramas a destiempo. Eso por un lado, se generó eso. Ahora, un gremio, Mm, un dueño de la propiedad privada. mm, Ahora en el fin de semana me enteré que hubo unos cantantes de música, no sé qué, haciendo un espectáculo, apoyando, digo, sin saber nada del tema en profundidad. mm. ¿Eso no sería como una fuerza sin ser fuerza? No, sí, es una fuerza, Claro, siendo fuerza. O sea, vos claro. ahí pintaste una escena, ¿correcto? En donde hay una diversidad de fuerzas, ¿sí? Tirando para diferentes lados con diferentes intereses. Pues tenés el interés del sindicato, el interés de los trabajadores, el interés del dueño de la fábrica, el interés gubernamental, el interés del FMI, el de la banda que fue a tocar y que va a tener más me gusta. Claro, es una realidad. Y que apoya la causa noblemente o no, no sé. No importa. No, a ver, vos con todo esto, ¿qué me querías decir respecto de la legislación de emergencia, que era lo esquemático? Que en determinadas situaciones como Sí, esta, sí. hay fuerzas que no sé definirlas, o sea, no No, sé qué no, fuerzas hay. está. Pará, Eso, nada más. eso yo te lo defino. Tenemos, esto es de clase número uno, pero vamos a decirlo. Eh, instituciones de gobierno representadas formalmente en la Constitución, a las que comúnmente llamamos el poder, y ahí cometemos el error, porque nos hace perder después precisión en el análisis. Y después tenemos instituciones formales o informales, pero instituciones al fin, es decir, gente que se agrupa y hace cosas, no importa qué cosas, que puede o no tener un reconocimiento jurídico, que puede tener o no una recepción constitucional, pero no por ello deja de existir, ¿correcto? Y entonces tal vez lo que pasa con la legislación de emergencia y las relaciones de fuerza es que no están representadas todas las fuerzas vivas de la sociedad en el diseño institucional. Nada más. Por eso es muy difícil definir. Ahora, si queremos, ustedes estuvieron leyendo presidencialismo y parlamentarismo, ¿correcto? Preguntar algo? Bueno, Decime, ¿no es esto los armadores políticos? ¿No entran en juego ahí? por supuesto, está todo relacionado, escuchen. Todas las Sí. cosas que estuvieron leyendo en algún momento están entrelazadas. ¿Sí? Todas. Ustedes tienen que tener la capacidad de poder entrelazarlas y ubicar a cada uno en su espacio y cada tema es un tema de charla, ¿correcto? Y de análisis y de teorización y de debate y de enojos y de comprensión. Entonces, tenemos por un lado lo que es, y que estuvieron leyendo este fin de semana, los diseños de gobierno con esas variantes de presidencialismo, parlamentarismo. ¿Está?
Estoy Sí, sí, por poniendo títulos para que se ejemplo, Perfecto. ordenen. perdón, ¿Eh? como presidencialismo, que representa presidencialismo puro, en primer Espe- lugar Estados Unidos. Después, bueno, el Parlamento. Sáquenle lo de puro, impuro. Según Estuvimos lo que viendo un dijo esquema, o sea, el tema sería diseños de gobierno. Ni según lo que atenuado ni dijo, mixto, entonces. No es que no exista, lo que pasa es que vamos a tener tantas variaciones como países. Claro, porque no todos son, o sea, no todo es parlamentarismo en su totalidad. Es una mezcla. Y no No todo es existe, presidencialismo en su totalidad también. no existe nunca eso. No existe nunca. Claro. Déjenme ponerle los títulos para. ¿Quién fue la que habló del armador? Ay, no me acuerdo tu nombre, no las veo. Ah, sí, sí. Eh, Zaino, que no era. Iris. Iris, ¿no? Sí, creo que fue Iris. Bueno, no importa. Em, sí, Lili. ¿Viste? Ahí está. Tenemos, por un lado, tema parlamentarismo, presidencialismo. Con ese nombre, ya está. No, no, no quieran. Ustedes ya lo que leyeron está bien lo que leyeron. Entienden que no es que porque lo leyeron una vez lo entendieron, olvídense de eso. No. Bueno, después tenemos el tema de los DNU, que es legislación de emergencia. Después tenemos el tema de el armador político, que está directamente relacionado con el tema de la formación y sanción de normas, ¿sí? Y cómo se juntan mayorías, ¿sí? Y le agrego Sí, un, y le agrego ah, un, sí, perdón, profesor, que lo interrumpa. En esto del perdón. armador político, que no estaba dentro del cronograma, pero que alcancé a leer un poquito, Mm, estaba en su momento el mm. armador político Corach, que Corach, era sí, Corach, en su sí. momento No, el Corach es como ministro. Corach es como el sensei, el gurú, ¿viste? El señor Sí. Miyagi en Karate Kid, ¿vieron Karate Kid? El señor Miyagi, ese es Corach. O sea, todos los ministros del interior o jefes de gabinete que cumplieron esa función, digamos, van al panteón de los armadores y está Corach, al quien le rezan, ¿entienden? A los grandes armadores políticos que dio esta patria y ahí está Corach en la puerta. Bueno, entonces, el de la foto este de la rosca que Monzó también lo tiene como ídolo, le prende una velita todas las noches, pero Aníbal Fernández también, ¿entienden? Y cada uno que cumplió ese rol. No, Le atribuyen a al Ministerio del Interior, que de ahí están todos, digamos, de ahí salen, y ahí exacto, es el lugar. exacto. Bueno, está el tema del armador, para juntar mayorías para el Ejecutivo, ¿sí? Y le agrego un tema más que van a ver mañana con Ari, que es el tema que ya lo mencioné igualmente el viernes, que es el tema de la coparticipación. Entonces vuelvo a repetir los cuatro temas. Solo los títulos estoy diciendo, ¿eh? Para quien sabe, para quien leyó uno, para quien leyó otro, para quien no leyó nada. Tenemos tema, eh, eh, Diseño de gobierno. diseño de gobierno. Gracias, Claudio. Diseño de gobierno. ¿Sí? Párrate. Parlamentarismo, presidencialismo. Tema, legislación de emergencia, básicamente es DNU. También tenemos lo que es la delegación legislativa, si quieren, para agregar como legislación a cargo del Ejecutivo. ¿Sí? Que lo ven como una excepcionalidad, pero que existe. ¿Sí? Y no solo en Argentina, existe. Tenemos el tema del armador, que junta mayorías en el Parlamento. ¿Sí? Y que también recorre las provincias, sobre todo en nuestro país federal. Y tenemos el tema que van a ver mañana con Ari, de coparticipación. ¿Sí? Esos cuatro temas que se pueden estudiar de forma separada, y ahora vamos a referirnos a algunos, sobre todo presidencialismo y parlamentarismo, pero también algo de DNU que no terminamos de hablar la vez pasada, esos cuatro temas que se pueden ver en forma separada, en algún momento se fusionan todos. ¿Sí? Se fusionan todos. ¿Por qué? Porque todos esos, todo el estudio, todos esos institutos y esos diseños del gobierno, de la legislación de emergencia, de la forma de recaudar y distribuir los impuestos y de la forma de juntar las mayorías, están relacionados con cómo llevamos adelante una política pública, una fuerza que está a cargo. Fuerza lo digo en forma genérica. ¿Sí? Y para saber alguien
si quiere jugar el juego del poder, cómo hacer para llevar adelante alguna legislación, por supuesto que mejor si es ley, por supuesto que peor si es DNU, pero bueno, al menos que salga, para jugar, tiene que conocer aceitadamente estas reglas, ¿sí? Porque entonces sabe qué botones tocar, a quién jorobar, dónde mover fichas. La construcción del poder, digamos, para el voto de determinadas leyes que beneficien a cada uno en sus intereses. Eso es lo que usted había dicho el viernes en cuanto a que por ahí en el sistema parlamentarista, como los partidos políticos, las mayorías que tienen, o sea, votan todos juntos y aprueban lo que por ahí dice el primer ministro, perdón, el Parlamento, porque ellos tienen sus propios negocios y entonces están los partidos disciplinados. Bueno, bueno. No, Más o pero, menos. no, sí, sí. Ustedes siempre sepan que cuando lo que están diciendo siempre es parcial, ¿sí? Siempre es parcial. ¿Por qué? Porque pueden haber nuevas variables. Aparte, cuando vos me decís, ya te voy a decir una que ya me hace muchísimo ruido, que es, vos decís partidos disciplinados, ¿sí? Ahora vos, Bueno, es partido disciplinado, dice el Lynch, bueno, que partidos disciplinados es difícil hoy en día, pero por un conjunto de razones, no una única. Uno que tiene que ver con lo que les expliqué de lo de la moral pública, vieron que hablamos la vez pasada, que esa es una fuerza, una idea fuerza que aglutina y que hace pagar costos cuando uno se separa. Y como ya no se paga ese costo, ya ahí hay una pata menos para la aglutinación de una fuerza, digamos, disciplinaria. Pero después hay un tema, Betty, que vos no estás considerando, que es fundamental para lograr la disciplina partidaria, que es el diseño del sistema electoral, que es otra variable que no estoy metiendo acá, podríamos agregarla también, pero que es fundamental para entender por qué podría o no podría haber disciplina. claro, porque supuestamente, aunque dicen que no, una vez que llegan al Parlamento, debería responder a los ideales por los cuales llegó a ese lugar. Por eso, pero todos esos potenciales sacátelos de la cabeza. Hay más variables. Tenés, por ejemplo, el esquema de la organización territorial del poder. No es lo mismo un país con un sistema federal que un sistema más centralizado, en donde vos tenés en el sistema federal un partido político por provincia, en donde el partido hoy, sin la fuerza de los trabajadores, se transforma más en la pantalla del oficialismo local que un partido que representa sectores de la sociedad. Hoy los partidos, hoy los partidos provinciales no funcionan como representantes de los pueblos de las provincias, no importa si es Senado o diputados, funcionan más bien como estructuras, ¿sí? De la representación del gobierno local, ¿sí? No estoy diciendo que es malo o bueno, sino que esto le da una cierta dinámica al funcionamiento del Congreso. Y eso no pasa en los países que no son federales. Nosotros tenemos una ley para partidos políticos a nivel nacional y de cada provincia tiene su propia ley de partidos políticos. Y un partido nacional en realidad es la unión de los partidos provinciales. Y además Sí, y además el problema geográfico en nuestro caso y la Argentina y sus distancias. Bueno, dicho todo esto, todos estos temas que enumeré se pueden ver cada uno en forma particular. ¿Correcto? ¿Eso lo entienden? Uno puede meterse con un solo tema y desarrollarlo. Podemos ahora hablar de presidencialismo, parlamentarismo, hablar de las características y desarrollarlo. Y lo podemos ver de manera individualizada. Sepan que cuando lo están viendo de manera individualizada, que no está mal, en algún momento toca con las otras variables. Se une, afecta, se relaciona. ¿Entienden? Se intercala. Y lo mismo pasa con la idea de hablar de un armador político, porque es un armador político ¿en qué reglas de juego?
bajo qué circunstancias, a quién hay que convencer según qué reglas. Y claramente ahí entra de vuelta el juego de la forma de gobierno. No es lo mismo un armador en el parlamentarismo que un armador en el presidencialismo o en un sistema federal. Y no es lo mismo un armador en donde a quien tenés que convencer tiene recursos propios y una fuerza para posicionarse, que un armador que va y ofrece a alguien que está muy necesitado. Lo voy a decir con otras palabras para que se entienda. Con hambre no se puede pensar. ¿Conocen esa canción? ¿Quién la canta? Peronista, ¿no? ¿Eso se refiere? No, no, me refiero a la canción de que con hambre no se puede pensar. No sé Mm. quién la canta. Yo le Con, podría decir, Los no con sé dónde hambre uruguayos. no se decir. puede pensar. ¿De quién es ese tema? Estoy viejo, ¿no? ¿Nadie lo No te va a conoce? gustar. No te va a gustar. Entonces, si ustedes están buscando trabajo y tienen trabajo, ¿cómo van a la entrevista? Relajado, porque sabes que no tenés una Relajado. presión para Claro. mostrarte. Si vos Relajadísimo. estás buscando pareja y tenés pareja, ¿cómo vas? Bueno, ¿entienden lo que estoy diciendo? No Sí, sé. sí, Es lo mismo. claro. Si vos tenés que negociar y estás muy necesitado, no tenés trabajo, no tenés pareja, ¿me siguen? O sea, bueno, vos te arrastrás. Dame, Como una mirá. forma de disciplina. Sería como esto, lo escuché La así al negociación es, pasar. la negociación es asimétrica. Ahí está. ¿Eh? Es como ir al supermercado con hambre. Se compra mal, porque compras todo lo que te querés comer en el momento, entonces compras pésimo. Hay que comer y después ir al supermercado. Entonces compras lo que necesitas. Bueno, Pregunta, eso es lo que pasa con la coparticipación y la negociación del armador político con las provincias a la hora de buscar una legislación que necesitan. ¿Me pregunta. entendieron el ejemplo? Sí, Sí, pregunta Susana. por ejemplo, la creación del jefe de gabinete fue para sacarle poder, digamos, al ministro del Interior, ¿no? Al armador que se hace más poderoso. Por eso hicieron el jefe de gabinete, para eh, Bueno, sacar, abrir el abanico, digamos. bueno, vamos con presidencialismo parlamentarismo, que es el tema que introduce Susana. La variable jefe de gabinete que está relacionada con el armador está directamente relacionado con esto. Ustedes estuvieron viendo presidencialismo y parlamentarismo y han visto que hay como unos modelos puros o impuros. ¿Sí? Lo primero que tenemos, eh, lo del chat no lo estoy leyendo. Sí, Santiago, porque ¿quieren que me ponga el chat al lado por las dudas? Pasa que me distrae. Bueno, lo voy a poner. Igual no entiendo lo que está diciendo, es un comentario Me distraen. Bueno, Está preguntando lo de que es una, como la compañera dijo, que es un armador político, sí. entonces él está preguntando dónde está. Y eso está en el blog del profesor y dice el título que es un armador político, como en signo de pregunta, y empieza a hablar de Corach, todo el, Lo que Del había que gurú. leer para el cuenta viernes todo lo que... De la pasado. clase pasada. Listo. Claro, Claro, los temas de la clase pasada. Ahí está. Bien. Entonces, ahí está el gurú Corach. Entonces, entonces, em, Linz, ¿lo tiene Linz? Sí, Es sí. un español, un politólogo español, que hablaba de las bondades del sistema parlamentario, ajá, eh, en el momento en donde se da la transición del sistema, digamos, autoritario de España de Franco, 1936, 1939, 1976, ¿sí? Y en España, para que sepan, tienen un proceso de transición a la democracia entre los años 77, 78, 79, con la constitución que les leí la vez pasada en clases, un fragmentito, de 1978. Y entonces se habló mucho en los años 70 y 80, muchísimo, ¿sí? De formas de transición hacia la democracia y cuál es el mejor modelo
de gobierno para que todas las fuerzas sociales estén representadas y todas se lleven algo en algún sentido, ¿sí? Es decir, como dice Linz, un modelo más consensual, en donde todos se sientan representados, ¿ok? Y él hablaba de las bondades del sistema español, que era un sistema que había adoptado muchos de los aprendizajes del sistema alemán. ¿Qué sería Linz dentro de 200 años? Linz sería como uno de los federalistas en Estados Unidos. ¿En qué sentido? No, no para ponerlo en ese lugar, para decir lo que está haciendo, para decir lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo? Está teorizando sobre cómo tiene que ser el modelo ahora que nos pusimos de acuerdo para vivir en democracia. Es decir, la misma problemática que se les planteaba a los que tenían que diseñar el sistema americano después de la independencia y la guerra. Y de acá, después de la independencia o de la guerra en España y de la transición y el final del autoritarismo, del franquismo, también se pusieron a pensar cómo, cómo entrar a la democracia, bajo qué modelo, si más presidencialista o más parlamentario, ¿entienden? Y entonces él ahí hace como una comparación. Se habló muchísimo en España de esto. Y España adoptó un sistema parlamentario con un régimen especial para las comunidades que ellos llaman autónomas, ¿sí? Porque ustedes no se olviden que el origen de España es un reino que anexa territorios, ¿ok? Y todos son partes del reino y el rey es el que unifica, ¿ok? Sí, Ok. sí, por eso pasa la problemática con Cataluña. Todas las regiones que no quieren depender de la centralidad de Madrid buscan algunas formas de independencia. La más extrema, la de Cataluña, es separarse y ser una comunidad autónoma, pero en todo sentido, un estado independiente. Lo mismo pasa con el País Vasco, ¿correcto? Y eso es una Pregunto, particularidad. perdón, me suena mucho esto que nombraste de Cataluña un poco a los ELA, los Estados Libres Asociados. ¿Tiene algo que ver o no? Me mataste. ¿Cuáles son los ELA? Creo que Puerto Rico, si mal no estoy, creo que son ELA, de Estados Unidos. Ah, Corríjanme, ¿eh? no, no te voy a corregir si me dice, pero Puerto sí, Rico sí. tiene representación en Estados Unidos y puede votar a presidente. No puede votar presidente ni tiene representación. Cataluña sí tiene. Mm. Puerto Rico es colonia en todo menos nombre. Bueno, todo esto que están diciendo tiene un origen, si quieren, se lo voy a decir. 1600, lo dije en una de las primeras clases históricas. 1648, la paz de Westfalia, en donde se concentran los reinos en gobernar hacia adentro y dejar de expandirse hacia afuera. En este origen, los estados fijan sus límites territoriales, aire, mar y tierra, ¿correcto? Sí, 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 lo había dicho en su momento. Claro. Y a partir de ahí, de Westfalia, lo que se da es como un orden y una excepción al orden. ¿Por qué? Porque son los estados los encargados de fijar los límites y tenemos un millón de excepciones, las guerras, que vienen a alterar ese orden, pero digamos, fija, digamos, un eje. Hoy ya todo esto murió. Estamos estudiando una materia que murió. Bueno, ese es otro tema, pero está bien, no me voy a ir de tema. Y entonces, Linz dice que lo Usted mejor dice, es, perdón, profesor, usted dice por la historia. me buscan, ¿viste? Porque yo soy Sí, fácil. sí, usted dice por la historia. Lo que pasa es que si no recordamos la historia, Estamos nos condenados a condenamos repetirla. a repetirla. Entonces es importante saberla para Pero, justamente no repetirla. vos qué me preguntas, Betty, específicamente? Que no No, no, entendí. no. Usted, de una ¿Por qué materia dice? que murió. Ah, Eso. todo. No, o sea, murió el esquema de los estados que son los que fijan los límites, porque hoy un estado no es, La globalización, dice, en todo sentido.
Chicos, antes el límite estaba establecido por aire, mar Las y tierra, fronteras, ¿sí? eso. Pero hoy tenés a ver, hago clic y me llega algo de Temu, para que se entienda, ¿sí? Eh, Eso es incontrolable. ¿Sí? Entonces todo este esquema, todo este diagrama de estados que son autónomos y sus fronteras gobiernan, murió hace un montón. Entonces lo que estamos es trabajando sobre una excepcionalidad que está todo destruido. Ya está, olvídense pues los voy a marear. Si yo les digo la verdad, me preguntan, hay que cambiar toda la materia, el plan de estudio, todo mal. No. Entonces estamos hablando, nunca yo voy a decir que la excepcionalidad es una excepcionalidad, no existe más eso. Bueno, listo. Entonces Linz, escuchen, decía, nos estuvimos peleando mucho tiempo en España, ¿sí? Nos estuvimos peleando muchísimo tiempo en España. Ustedes se lo van a entender porque lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo por España, lo estoy diciendo y ustedes pueden pensarlo en Argentina y así lo pueden pensar en cualquier país. Porque se peleaban los de izquierda con los de derecha, o los franquistas, falangistas, españoles de Madrid, de la derecha, eh, el rey, el La grieta. catolicismo, se peleaban con la izquierda que era más globalista, internacionalista, comunista, rojo, les decían, los acusaban. Y esa división fue tan fuerte que, bueno, terminaron en una guerra civil que duró 3 años, entre el 36 y el 39, cuando cae el gobierno del Frente Popular, que eran todos los izquierdas juntas. Todo eso es parte de la historia de España. Y esa división fue tan fuerte que eh, lo que se plantearon o lo que privilegiaron fue un modelo consensual en donde todas las fuerzas estuvieran representadas para que, para no generar una división tajante que quebrara el sistema democrático. Ese sería el concepto. Ese sería el concepto. Y por eso Linz habla y describe al parlamentarismo con muchas más bondades respecto de lo que le hace con el presidencialismo. ¿Por qué? Porque él dice que el presidencialismo es un sistema en el que gana se lleva todo, ¿sí? Y el que pierde se queda sin nada hasta las próximas elecciones. Y eso genera mucha tensión, ¿comprenden? ¿Por qué? Porque ¿qué rol le queda qué rol le cabe a la oposición en los presidencialismos? Es muy poco lo que puede hacer la oposición en el presidencialismo, porque no tiene ningún resorte institucional. ¿Sí? ¿Me siguen esto que estoy diciendo? Sí, sí. En Sí. cambio, el sistema parlamentarismo aparecería como más consensual. Atención que le puse el potencial, no lo uso al pedo el potencial. Lo digo porque mucha gente lo usa al pedo y me pone nervioso. Estoy viejo, es obvio. Por ejemplo, si un texto no está en la web, no pongan estaría faltando tal texto, falta tal texto, porque el potencial se usa para otra cosa. Han arruinado el potencial, todos. Bien. Eh, Parecería que el sistema parlamentario es más consensual porque prevé dentro de su organización que todas las fuerzas políticas, mismo de oposición, participen de un mismo gobierno. Y que de alguna manera la mayor parte de las fuerzas políticas se sienta representada no en el Parlamento, la ciudadanía respecto de sus fuerzas políticas, sino en el propio gobierno. Es decir, vamos a poner un ejemplo sencillo. Un partido que tiene el 15%, estoy inventando, está todo mal, pero no importa, ustedes es el ejemplo. Un partido tiene el 15% de los votos en el Parlamento, tiene un ministerio. Tiene un ministerio. Y se siente representado en ese ministerio. Me acuerdo cuando Patricia Bullrich saludó por las fiestas y dijo, tu ministerio amigo, que era el Ministerio de Seguridad. Hay un video circulando. Te desea felicidades tu ministerio amigo, que era el Ministerio de Seguridad, ¿no? Sí, Ministerio de Seguridad que hoy por hoy vio, no sé si vieron las noticias, hubo Represión.
Exacto, O sea, nada más. no vi las noticias, pero me lo podía imaginar. Bueno. Bueno, entonces, una fuerza. No, pero sí fue, profesor, perdón, pero fue algo horrible porque mandaron unos paquetes, parece, desde agosto y Ah, quedaron sí, sí, en, no sí, sé escuché si esa lo vio noticia, pero ahí. esa noticia es del viernes. Sí, sí. Bueno, pero no importa. Lo que quería decir es lo siguiente. Un partido que tiene un porcentaje de representación parlamentaria, en un presidencialismo no tiene representación en el gobierno. En cambio, en un parlamentarismo, sí. ¿Entendieron esto que acabo de decir? Esto es lo que tienen que retener. Por ejemplo, eh, ¿Podrías repetirlo? un partido que en el Parlamento tiene representación de un porcentaje no, no subestimable, 10, 15, 20%, 10%, de repente en un parlamentarismo podría llegar a tener una representación en el gobierno, no solo en el Parlamento. En cambio, en los presidencialismos no la tiene, porque el que gana, aún sea por un voto, se queda con todo el aparato ejecutivo, que es todo, el 99% de los recursos. ¿Sí? Se queda con el presupuesto de nación y es el que reparte el presupuesto a las provincias. Dispone, expone, tensiona, negocia. Entonces, en un parlamentarismo, un gobierno es un gobierno de consenso. En un presidencialismo, un gobierno es un gobierno de mayorías. ¿Se entiende lo que estoy explicando o no? Sí, Sí, sí. bajando Sí, a la tierra es sí. como que la izquierda tendría un ministerio hoy en día, que es un grupo minoritario y demás. Ponele, ahí lo entendiste. No, no es que, no importa si eso existe o no, el concepto es ese, que Claro, una claro. fuerza pequeña puede tener representación. ¿Está? Sí, sí. Entonces, a esto Lins llama modelo consensual versus modelo mayoritario. El modelo consensual es uno en donde unas fuerzas políticas que tal vez juntan entre todas el 60%, tal vez más, pueden ponerse de acuerdo en la repartición de ministerios para conformar un gobierno. ¿Ok? Y eso en el presidencialismo no pasa porque el presidente es el líder de una fuerza mayoritaria que cuando gana, que cuando gana, designa a todos sus ministros y todos sus secretarios, secretarias, secretarias, e incluso no, además, no tienen que ser parte del Parlamento. Para mí, eso es valorativamente, una atrocidad, lo odio, pero nosotros lo tenemos normalizado. Para mí es un desastre, se los quiero decir. Puede ser porque cada vez que asume un presidente diferente, cambia todo la parte de sus... No lo digo por eso, Betty, lo digo institucionalmente. Un presidente o una presidenta, no importa, cuando asume, elige a todos sus ministros y todos sus secretarios, ¿correcto? Todas sus líneas políticas. Y aquellos que va a elegir tienen que obligatoriamente no son parte del Parlamento, porque nosotros en el presidencialismo, esta es una de las características fundamentales del presidencialismo, ejecutivo y legislativo están separados y hay como lo que llamamos una incompatibilidad de cargos. Si vos sos miembro del Poder Legislativo, no podés ser miembro del Poder Ejecutivo. Y eso que nosotros estamos naturalizándolo como lo que es correcto, a mí personalmente, Ezequiel, no me gusta. Le puse un dedito para abajo. ¿Se acuerdan que había un no me gusta antes? Sí, Eh, sí. ¿Por qué? Porque los miembros del Poder Ejecutivo, ministros y secretarios, me gustaría, potencial,
que tuviesen representación parlamentaria y que hayan sido votados por alguien, no que vengan de afuera. Y a mí, como no, a mí no me gusta este gobierno, a muchos no les habrá gustado el gobierno anterior si no les En gustaba el eso consiste la peronismo. democracia, en que todos estemos representados y no que sea nombrado a dedo, ¿no? Por el presidente y de acuerdo a Ejemplo, sus un conveniencias. claro, Ese es nunca un democrático. un ejemplo puede ser la hermana del actual presidente, perdón, ¿no? ¿Quién la votó? ¿A dónde Pero, se propuso? pero Betty, me encanta que Pero Es una es, figura en la Constitución, no escuchen, me existe esa encanta que se les figura. ocurra uno, pero Es son un todos los asesor. ministros y secretarios de todos Claro, los gobiernos de todos los partidos, exacto, siempre pasa. todos. Profe, por eso usted siempre hace énfasis en que la problemática, una de las problemáticas de tantas, es la representación, Ni que hablar. justamente. Toda crisis es una crisis de representación. Yo voy a poner este gobierno, pero ahora voy a poner ejemplos del anterior, porque si no, para equilibrar las fuerzas. Pero nombro a los ministros. Sturzenegger, no lo votó nadie. Toto Caputo, no lo votó nadie. Santiago Caputo, no lo votó nadie. Eh, a la única que tenía legitimidad era Bullrich, porque mal que mal, había salido tercera en las elecciones y tenía un ministerio. Y si, bueno, alguien que la votó a ella se siente representado. ¿Me siguen este razonamiento? Sí, Sí, sí. totalmente de acuerdo. Julio Cordero, el Ministerio de Trabajo, era el abogado de los empresarios en la UIA. Se la pasó todavía echando trabajadores. Pero espera, espere. Esto pasaba también en el gobierno de Alberto. Nadie había votado a Culfas, por decir un ministro. No, no me acuerdo de los ministerios, pero bueno, Ginés, tampoco. No me acuerdo si fue elegido para diputado o no, pero pónganle que no. El que salió en la foto, ¿se acuerdan de la pandemia? Ah, no, no fue Ginés. Ginés fue el de las vacunas. Alberto salió en la foto. Pero esto, para que no se malinterprete, todos los gobiernos nombran a sus ministros y obligatoriamente no son parte del Parlamento. Ustedes vieron que empieza todo ese tema de las testimoniales y de si va a asumir el cargo. ¿Se acuerdan? Pero ¿cómo? Usted es elegido para diputado y ahora no va a ser diputado porque va a ser ministro. Adorni, por ejemplo, que iba a ser legislador de la ciudad y ahora es jefe de gabinete. Pero no me estoy poniendo mal. Lo que estoy diciendo es que todo eso pasa en nuestro presidencialismo por la incompatibilidad. Y si no tuviésemos esa incompatibilidad, tendríamos naturalizado y hasta lo veríamos como con buenos ojos, y yo me incluyo, de que alguien sea votado y después ejerce un cargo ejecutivo porque tiene representación popular. Y está bien que así Perdón, sea. profe, pero también cuando vamos a la urna a votar, hay una lista de personas que generalmente nunca supimos de dónde salieron y ni siquiera su planteamiento político, o sea, qué propuestas tienen. O sea, una lista, no sé si les pasa a ustedes que no conozca a nadie, prácticamente solo los primeros de la lista, y después como 10 personas abajo que no sé quiénes son. No Bueno, sé si les pero pasa. está Y bien, a mí esto son, no me pone mal. De hecho, mira. no se ponga mal. No, no, para No nada. vale la No, pena. no, no lo veo. A ver, eso pasa. pero eso también pasa porque cada uno no tiene la enseñanza de que se ocupe de quién está postulándose para presidente, diputado, Pará, sin pero conocer a esperen. todo el mundo. Eso Pará, sería, la materia tendría que ser no, pará, implantada déjenme educación intervenir. cívica. No, no, déjenme Proceso intervenir electoral. para aclarar los tantos, porque si no nos vamos. Yo tomo los comentarios que me hacen y los llevo a lo institucional, para que no se convierta en una materia de cívica. Yo lo que le voy a contestar a Patricia y a Susana no es lo que tal vez estén esperando. Voy a contestarlo institucionalmente. No es cierto que en todos los distritos haya listas larguísimas. Eso solo pasa en la provincia de Buenos Aires y eventualmente en la ciudad son 12, porque el resto de las provincias tiene pocos representantes y como además elegimos por mitades, es la mitad. De las 24 provincias, escuchen lo que voy a decir ahora, la mitad, 12, tienen entre 5 y 7 representantes. Entre 5 y 7 diputados, ¿eh? Senadores son siempre 3. Y como se eligen por mitades, eligen 2 o 3 por elección. Así que no existe esa famosa lista.
Eso solo pasa en provincia y en capital. Y más en provincia, porque en capital son menos. Y eventualmente Córdoba y Mendoza, pero no son tantos. Son 12 representantes que dio 2 a 6. ¿Está lo que estoy diciendo? O sea, la respuesta Sí, institucional. Y además, otra cosa. Vuelvo a este esquema. Si nosotros tuviésemos un esquema en el que para ser miembro del Ejecutivo, sí o sí, previamente hay que ser miembro del Legislativo, como pasa en los sistemas parlamentarios, este problema en las listas de la ciudad y de provincia no ocurriría, porque todos serían conocidos, porque todos ejercerían cargos ejecutivos. Entonces, tal vez no los conoces al principio, pero los conoces después. En Europa, en los parlamentarismos, la mayoría de los ministros son parte del Parlamento y todos los conocen y al mismo tiempo tienen que ir al Parlamento y exponer. ¿Por qué tienen que exponer? Primero, porque tienen que dar cuenta de las políticas públicas y son miembros del Parlamento y tienen que bancarse que los miembros de la oposición en el Parlamento les reclamen por las políticas públicas. Entonces, por ejemplo, si Adorni es jefe de gabinete, pero al mismo tiempo es miembro del Poder Legislativo, porque para ser jefe de gabinete tuvo que ser miembro del Poder Legislativo y alguien lo votó, Adorni tiene que ir a una de las cámaras y tiene que bancarse que Miriam Bregman le diga algo en la cara. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y esto lo estoy explicando solo, el ejemplo lo estoy dando en este gobierno porque es lo que me acuerdo que es actual, pero ustedes ahí pueden entender cómo funciona la dinámica en un caso y en otro, en la práctica. Todos los secretarios y los ministros son cargos políticos y tienen que ir al Parlamento y tienen que rendir cuentas y tienen que vérselas tete a tete con los partidos de la oposición. Por ejemplo, el ministro de Economía Caputo, que yo sí me acuerdo de Caputo porque lo tenemos muy presente hace muchos años que está, que cuando tuvo que ir a hablar al Parlamento, le mandó una carta a la que era la vocera de Alberto, que no me acuerdo el nombre ahora, pero que escribió Big Macri y se la pasó escribiendo biografías de Macri, era la vocera de Alberto, y Caputo le mandó una nota diciendo, por favor no me hagas preguntas que me están viendo mis hijos. Esto pasó hace 10 años ya, pero fíjense el problema que tienen para hablar. Entonces, ¿dónde vemos que hablan? Hablan en streaming, todos, no solamente el oficialismo, porque son los lugares donde se sienten más cómodos porque no tienen la responsabilidad de tener que hablar en el Parlamento. Y eso pasa porque tenemos un sistema presidencialista. Digo, para que vean que no me voy de tema, que lo que estoy explicando del diseño institucional tiene repercusiones en la dinámica de cómo funciona, de a quién conocemos, de quién habla, dónde hablan. ¿Quién los elige? ¿Siguieron todo esto? sí, Sí, sí. Esto, Forma esto, parte también de la moral pública que hablábamos anteriormente en las anteriores clases. lógico. Yo estoy explicando todas estas cosas que están fuera del texto, pero lo estoy haciendo a propósito así, porque ustedes tienen el texto para dar las características específicas. Y yo las puedo ir mencionando, pero si yo tengo que relatar todas las características que me las sé de memoria, no les aporto nada, porque ustedes leen el texto y tratan, como hizo Betty, de entender qué encaja en qué. Pero acá yo se los pongo un poquito en práctica para que vean cómo funciona en la práctica. Y después vuelven a leer los textos y asocian un cacho mejor. ¿Entienden? No es que yo me esté yendo de tema, estoy explicando el funcionamiento. Ahora bien, Igual, sí, perdón, profe, no, que es interesante también lo que planteaba la compañera, no me acuerdo si bien no tiene que ver con el parlamentarismo, presidencialismo, pero esta de la lista cerrada, que la compañera decía, sí, es verdad, o sea, nosotros votamos a gente, pero digo, no es la única forma. Digo, también hay listas abiertas que no te las impone el partido, pero bueno, son otros sistemas electorales, digamos, pero es interesante también a lo que hace la dinámica institucional. yo le respondo a Eugenia que siempre dice cosas interesantes. Lo que pasa es que me sacan de tema. Lo que dijo Patricia, yo lo puedo compartir, lo comparto, escuchen, no es que no. Y lo que dice Eugenia es correcto. Lo que pasa es que yo para responderles, tanto a Eugenia como a Patricia, me tengo que ir a la mierda. No mal, ¿eh? Y después yo entiendo, como estamos en la clase, lo que va a pasar es que vamos a terminar hablando de cualquier cosa y no de la clase. Y yo no quiero perderme del hilo de los 4 temas que enumeré al Bueno, pero si inicio. no, tira conceptos y después los buscamos, porque No, también no, está bueno, bueno, digamos. ahí. No, a ver, lo que dijo Patricia está relacionado con miles de temas, tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, con el financiamiento de los candidatos, con las fuerzas que están detrás, con el sistema electoral de la provincia de Buenos Aires. Lo que dice Eugenia está directamente relacionado con el sistema electoral y ahí nos tenemos que meter en clases de sistemas electorales con todas sus variables, la forma de la boleta, los tipos de candidatura, ¿entienden?
si es de mayoría o proporcionalidad, qué tipo de cargo, cuál es la fecha de las elecciones, no sé, son 1500 variables que no Es termino de muy entender amplio. nunca. Es una materia que Profesor, se llama... Sí, una pregunta. sí, Eso que usted plantea, sí, ¿no? Por ejemplo, sí, si se haría una reforma constitucional, sí, 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 ¿eso se podría incorporar? por supuesto. Yo no sé qué efecto hoy tendría una reforma electoral, una reforma constitucional hoy. Pienso que no serviría para nada, perdón, estoy muy negativo, pero se puede incorporar todo en la Constitución, porque una Constitución finalmente es el resultado de la racionalidad humana, ¿no? Lo que pasa es que estamos mucho más cerca de pedirle a la IA que haga la reforma que hacerla nosotros, y eso es lo grave. Pero, no, lo que dice Eugenia nos abre abrís, Eugenia, la materia a los otros conceptos, ¿entendés? Sí. Cómo se eligen senadores, cómo se eligen diputados, cómo se elige presidente, cómo se eligen otros cargos, y bueno, y el sistema electoral es un conjunto de variables, no es una. ¿Ok? Hay sistemas electorales de listas abiertas, hay sistemas electorales de listas donde se tacha, donde se cambia el orden, hay sistemas en donde se pone el orden de preferencia, por ejemplo, yo quiero votar a tal, pero si no se asume tal, quiero votar a tal, y uno ordena en la lista la cantidad de números, ordena la lista uno mismo, entonces después se autoordena automáticamente en la distribución, así por ejemplo tiene Ah, pero Australia. yo le dije también como que las listas cerradas son una traba incluso para, si lo pensamos en términos de presidencialismo. Eh, o por lo menos disminuyen o socavan la democracia, pero bueno, es a mi entender, por eso Sí, sí, lo sí. O dije también. sea, lo que sí ustedes, volviendo al inicio, todos los temas están interconectados. Y yo lo que estoy ahora explicando es cómo las características del presidencialismo, y ahora voy a referirme a las del parlamentarismo que tal vez conozcan menos, le van dando una dinámica al juego político. Entonces, todas las cosas que yo estuve diciendo ahora, quién habla, quién no, si me mando la cartita, si los conozco, no los conozco, tiene mucho que ver, no todo, con el diseño institucional presidencialista. Las características las saben. El ejecutivo dura 4 años, nadie lo puede echar. La pueden leer, se la pueden preguntar a la IA, se los va a contar. Este, ¿vieron? Están separados los poderes, el ejecutivo se lleva todo, designa todos los cargos. Y una que es fundamental, el ejecutivo, que ustedes tal vez no la entiendan, pero la voy a decir igual, el presidente, no, perdón, sí, el presidente y el jefe de gobierno en el presidencialismo son la misma persona. Ustedes tal vez no lo entiendan, pero anótanlo así, anótenlo. En el presidencialismo, el presidente y el jefe de gobierno son la misma persona. En cambio, en los sistemas parlamentarios se desdoblan las funciones en dos personas distintas. Hay un presidente y un jefe de gobierno, y son dos personas distintas, y hacen cosas distintas. Y acá todo se confunde porque es la misma persona. Anótenlo, si ahora podemos lo charlamos con el caso del parlamentarismo, tal vez quede un poco más claro. En el parlamentarismo, no me quiero olvidar que tenemos que hablar de DNU para completar lo de la vez pasada. En el parlamentarismo, todas las características del presidencialismo se invierten, digamos, se espejan por su contrario. ¿Está? O sea, todo lo que es A sería B. No sé si A y B son contrarias, pero bueno, se espejan. Por ejemplo, iba a decir antípodas, pero yo me iba a matar con los mapas medievales cuando digo antípodas, así que no voy a decirlo. Pero, por ejemplo, si en el presidencialismo el presidente es elegido directamente por el pueblo, con un sistema electoral X, en el parlamentarismo, quien está a cargo del gobierno no es elegido directamente en voto directo por el pueblo, por los electores, sino que surge de la negociación entre las fuerzas en el parlamento. Eso a que es elegido indirectamente. Es el resultado de una construcción de mayorías parlamentarias. ¿Está lo que estoy diciendo? Es genérico, porque aparte algunos sistemas parlamentarios tienen una cámara y otros tienen bicameralidad. Y ahí podría jugar distinto el tema. En general,
Una de las cámaras, cuando hay dos, es la que elige gobierno, pero la otra tiene muchas veces capacidad de veto, sobre todo en la legislación o en la representación de comunidades o de estados o federaciones. Eh, en el parlamentarismo, para ser miembro del gobierno, es decir, miembro del gobierno significa un ministro. Sturzenegger, Julio Cordero, la hermana del presidente, ¿cómo se llama la hermana? Karina. Karina. No me acuerdo más ministros, hay tan pocos. ¿Cómo se llama la de seguridad ahora que no es Patricia Bullrich, que es rubia? Bueno, esa. Ojeda Portobelo, no, Sí, capaz que me esa. equivoco. Petovelo es la de Capital. No, Ah, Beethoven. sí, Pito, sí, la que le hace Reiki a Javier. Sí, porque ella le tiene que hacer masajitos para que se tranquilice. Ese es el rol que tiene. Exactamente. Sí. Bueno, eh, no son elegidos directamente. Santilli, ¿no está ahora también Santilli? De algún lado. Sí, es ministro del Interior. Monte Oliva, algo así. Sí, Monteoliva, bien, Susana. Algo con O era, pero no me Sí. acordaba. Ojeda, Bueno, le puse todos cualquier. estos cargos y todos los que se han ido, porque vieron que se va mucho, hay mucha rotación. Está bien, hay mucha rotación. Todos estos cargos son gente que no son miembros del Parlamento. ¿Está? Y si fuese un parlamentarismo, obligatoriamente el menú de opciones para el Ejecutivo es el Parlamento. ¿Está? Y en este caso nuestro no. Pero todo esto en un país parlamentario es visto como una anomalía, como que alguien llegaría acá de un país parlamentario, Bélgica, qué sé yo, llega de Bruselas, guarda que ahí también no se crean, que son. Bueno, y dice, che, pero qué desastre ustedes, ¿cómo puede ser que tienen un montón de ministros y no los eligió nadie? Bueno, sí, es así, estamos acostumbrados, siempre fue así, y es así. Dinamarca puede ser profesor también. No tengo idea de Dinamarca, me mataste. El ministro Sí, de Justicia. hay una serie en Netflix que explica todo esto. Lo Profe, vi. disculpe, Borgen. entonces, Siempre, para el parlamentarismo, para ser miembro, obligatoriamente salen del Parlamento. para ser miembro del gobierno, el primer ministro y sus demás ministros, todos son miembros del Parlamento. Siempre hay Gracias. una serie en Netflix ahora que explica algo. ¿Viste? La Sí, sí, facultad es Netflix al se final. llama Borgen. Lo Pueden vi reemplazar a los editado y por profesores eso por me hizo series de Yo acordar. Netflix. la vi. Es una Los- mujer la en presidenta, vez de entonces explicarnos, nos dieron esa serie. Por eso, yo ¿vieron? la Es vi. más fácil para mí dar series de Netflix que explicar. ¿Para qué estamos los docentes? Somos recomendados. Me puedo volver en Borges crítico se de llama. series. Bueno, Borgen, sí. Es Sí, una mujer porque la explican presidenta, tal cual de la ministra. cómo se elige la primera ministra. ahí está, Excelente la ahí serie. está. Yo igualmente, Es- para que sepan, yo no veo series. Habré visto tres en toda mi vida. Solo veo películas y solo comedias. Y casi todas en francés. Y eso es todo lo que veo. Yo no Está miro como tele, amo imagínense. francés. La vi Bueno. por la materia nomás. Está bien. Bueno, Sí, escuchen. por Teoría del Estado, que nos pidió que miremos esa serie, unos capítulos para ver la dinámica de Profe, Borgen. cómo disculpe, entonces en el menor. presidencialismo los miembros no son elegidos por voto popular, sino que salen de por ahí, digamos, de Pero pará, afuera. pará. En el parlamentarismo tampoco son elegidos por el voto popular. Solo el presidente es elegido por el voto popular. Pero los miembros salen del Parlamento. En el parlamentarismo. Claro. Y en el presidencialismo los miembros no salen del Parlamento. No salen del parlamento. Porque tenemos lo que se llama incompatibilidad. ¿Eh? Entonces vieron cuando alguien quiere ser ministro, pero te eligieron para diputado. Bueno, sí, pero voy a ser ministro. Eso está mal, le decimos. Bueno, en el parlamentarismo eso está bien. Es como debe ser. ¿Está? Perfecto, gracias. Bueno. Pero al mismo tiempo hay otro tema que los diferencia, que nosotros en el presidencialismo tenemos como, vamos a decirlo así, una especie de doble legitimidad. ¿Qué es doble legitimidad? Que tenemos dos cargos distintos en los que elegimos. Incluso tres, porque elegimos senadores, diputados, senadoras, diputadas, presidencia. Entonces tenemos tres elecciones con tres sistemas electorales distintos.
¿sí? Podríamos tener más, podríamos elegir jueces, podríamos elegir, como teníamos antes, los miembros del Parlasur. Bueno, tenemos tres. En el parlamentarismo, aunque ellos tienen eurodiputados y qué sé yo, son otro tipo de instituciones, para los cargos ejecutivos a nivel nacional, solamente tienen una elección, que es la elección de miembro del Parlamento. No tienen dos elecciones. No eligen presidente, primer ministro por un lado y parlamentarios por otro lado. Eligen solo una vez miembros para el Parlamento. Y después, entre esos miembros del Parlamento, deciden quién va a ser el primer ministro. No funciona así en la práctica porque medio que uno ya va sabiendo, ¿no? Pero esa es la teoría. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la doble legitimidad genera problemas. ¿En qué sentido? Y bueno, que todos somos representantes del pueblo, pero no sabemos qué hace bien cada representante, ¿ok? Y eso en el parlamentarismo está un poco más claro. Ahora bien, no todo es una panacea en el parlamentarismo, ¿correcto? Vean Italia, por ejemplo. Italia es uno de los países con la mayor, digamos, de los países, digamos, del G7, G8, G20, G1000, los países grandes, vamos a decir, los países pequeños ni hablar, bueno, pequeños en cuanto a PBI, Italia, de los que mayor inestabilidad gubernamental tiene. Si nosotros sacamos ahora a Meloni y a Berlusconi, no sé si lo conocen de nombre, por lo menos a Berlusconi, un Sí, capo di tutti i Sí. capi de la política de los 90, un dandy. De cara y de memes. ¿Eh? De cara y de memes. Ay, no entendí, Santiago, repetime. Y de memes, el tipo era cosa que decía. Las fotos. Ah, no sé, tiene memes. Bueno, no sabía. Bueno, escuche, si sacamos a Berlusconi, eh, fue primer ministro de Italia mucho tiempo, Berlusconi. Si lo sacamos, para hacer la cuenta que voy a hacer ahora, el promedio de gobierno, de la duración de un gobierno en Italia es de 9 meses. Desde 1948 a hoy. O sea, desde que colgaron a Mussolini a hoy, sacando a Berlusconi, el promedio de gobierno es 9 meses. ¿Qué significa? Que tiene mucha inestabilidad gubernamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Italia tienen un parlamentarismo, esto le va a gustar a Betty que empezó hablando al principio, que es más de tipo puro. ¿Qué significa puro? Significa que tiene mucha importancia lo que pasa dentro del parlamento y muchas veces el primer ministro en Italia tiene el mismo rango que el resto de los ministros. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Sí. No Sí, que sí. el primer ministro es un jefe que está por encima de los otros, sino que en realidad todos los ministros, más o menos, tienen una jerarquía parecida, un estatus parecido. En Sartori lo llama primus inter partes, que no está, es el primer ministro que no está por encima de los demás. Y esto lo que produce es, bueno, más que lo que Trabas produce, respecto a la gobernabilidad. claro, un parlamentarismo puro, en donde hay mucha representación en el gobierno. Mucha representación del gobierno significa que muchas fuerzas políticas están representadas en algún ministerio, ¿sí? Che, mirá, el partido que sacó 15% tiene un ministerio, el que sacó 10 tiene otro ministerio, el que sacó 3 tiene otro ministerio, pero todos tienen un ministerio en Italia. Ministerios para todos. Claro, ¿qué termina pasando? Termina pasando que ninguna política pública se puede llevar adelante, porque, y acá voy con el concepto, en el parlamentarismo las relaciones de fuerza y las tensiones que se dan en el Parlamento se trasladan al gobierno. Y toda la rosca que se daba en el Parlamento, en el parlamentarismo, se trasladan al gobierno. Y los ministros no tiran todos para el mismo lado. Cada ministro tira para un lado distinto y son ministros que se pelean entre sí porque son todos ministros con aspiraciones,
son todos ministros presidenciables, son todos ministros que cagan gordo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y ningún ministro le hace cargo a otro ministro, entonces ninguna política pública puede llevarse adelante. Entonces se convierte el gobierno muchas veces en el parlamentarismo en una parálisis, en donde no pasa nada, ninguna política pública se lleva adelante, y si alguna política pública sale mal, se empiezan a echar la culpa entre todos. ¿Sí? ¿Entendieron lo que Sí. acabo de decir? Entonces, es cierto que Linz dice, no, el parlamentarismo es espectacular porque es consensual. Bueno, hasta ahí, porque puede pasar esto también. Puede pasar que sea un quilombo en donde nadie se ponga de acuerdo. Y pasa. Voy a poner una bolsa en el tacho de basura en este momento. ¿Entendieron lo Convengamos que que acabo de Italia, ¿Eh? perdón, profesor, Sí. convengamos que Italia es como una provincia, como una pequeña provincia. Si Me gusta hablamos del cómo Estado argentino. Tiene más población que Argentina. Tiene casi 70 millones de personas Italia. Y aparte es un estado, o sea, es unitario, centralizado, a diferencia que Argentina. ustedes con sus vagas ideas o no vagas, perdón, con las ideas que tienen y las asociaciones que ya tienen prehechas, bien precocinadas, tómenlas con su cerebro y compárenlas con lo que estoy diciendo y saquen conclusiones si quieren, pero sepan que todas las conclusiones que sacan son parciales, porque cuando después uno se mete en el terreno descubre mil cosas, ¿entienden? No, ¿está? Claro, porque también estamos haciendo solamente hablando de un solo tema, cuando en realidad está traspasado por una gran variedad de temas. Exactamente, miren, Giorgia Meloni es la primer ministra de Italia, ¿no? Está hace un tiempo ya. Y ella quiere cambiar el sistema italiano a un sistema presidencialista, ¿sí? Lo llaman primeriato. Porque lo que tienen en Italia, ustedes esta palabra que voy a decir ahora, tal vez los que siguen la política del día a día, tal vez los que no la siguen no, lo van a entender. Ellos tienen lo que ellos llaman la lotizzazione. ¿Qué es la lotizzazione? Lotean, como si fuesen campos, ¿vieron que con alambrado? El gobierno en distintos ministerios para las diferentes fuerzas, ¿sí? Siempre fue así. Si alguien siguió la política del gobierno de Alberto y de Cristina del gobierno anterior, también puede haber escuchado que hubo una especie de loteo en donde Cristina se quedaba con la mitad de los ministerios y Alberto se quedaba con la otra mitad de los ministerios. No sé si recuerdan o no, si no yo se los estoy contando ahora. Por la lucha de la lapicera en su momento. Y hablaban de la lapicera. Y ahí, escuchen lo que les voy a decir, oigan, ¿eh? Lo que, lo que pasó en ese gobierno de Alberto y de Cristina y de Massa, vamos a ponerlo también, ¿sí? Fue que había dos o tres fuerzas políticas, tal vez dos, Massa y Cristina, más que Alberto. Alberto fue una especie de figura salomónica, en un caso de concepto. Había dos fuerzas políticas que se repartieron los ministerios, perdón. Y escuchen lo que voy a decir ahora, no se confundan. Si bien nosotros tenemos un diseño presidencialista, tuvimos un gobierno parlamentario en la práctica porque no había un presidente que controlaba a todos sus ministros, sino que en realidad cada ministro respondía a un liderazgo distinto y respondía a una fuerza política distinta. Y nosotros hicimos funcionar al presidencialismo como si fuese un parlamentarismo por la propia dinámica de las fuerzas políticas que estaban a cargo. Olvídense si estuvo bien o mal ese gobierno o a quién le echamos la culpa de lo que pasó. De hecho, muchas veces cuando se dice que el gobierno estaba a cargo de Alberto o de que estaba a cargo de Cristina y entre la oposición y el oficialismo se echan culpas, vieron que dicen, no, ¿por qué se fue el gobierno de Cristina? No, ese no era el gobierno de Cristina. Alberto se peleó con Cristina, no tendría que haberse peleado con Cristina. Alberto se peleó con la oposición, no tendría que haberse peleado. Bueno, todo eso también tiene alguna explicación en el hecho de que teníamos un gobierno de coalición. Pero no lo veíamos Eso, así, porque nosotros no lo podemos ver así, porque no lo entendemos así. Nosotros entendemos al presidente como el jefe de todo.
pero en realidad lo que tuvimos en la práctica fue un gobierno parlamentario adentro de una cáscara presidencialista. Pero eso también no fue crisis de partidos políticos, porque como que todo el mundo se dio vuelta y cambiaron y todo eso, no fue que sea Sí, cada pero partido se mantuvo en el tiempo. A mí el no me gusta contexto de la llamarlo, pandemia también es que- influyó. por supuesto, todo influyó. A mí no me gusta decirle crisis, generalmente siento que le decimos crisis a algo que no sabemos explicar. Y por eso todo está en crisis. Y en realidad no es que todo está en Y crisis, en realidad, sino que no tenemos los nombres conceptuales que nos permitan decir qué es lo que está pasando. Entonces todo es en crisis. Pero yo, sin ponerle ni crisis, ni darle un nombre, lo que sí, por lo menos con los conceptos que tengo a mano y con las explicaciones que estamos dando, les puedo decir que tuvimos una forma parlamentaria dentro de una cáscara presidencialista. Y entonces ahí se generaron un montón de incompatibilidades que no sabíamos cómo describirlas. ¿Ok? Voy a dar un ejemplo más. En un momento, cuando fue lo del FMI, se pelearon al interior del gobierno y Máximo Kirchner, que era el líder de la bancada oficialista, renuncia, ¿sí? Eso en un parlamentarismo hace caer al gobierno. Eso en un parlamentarismo es, hay que votar un gobierno nuevo. Pero en nuestro, y no sé si se acuerdan, Guado de Pedro, ¿lo tienen de nombre? Sí, sí, fue candidato. Bueno, Guado de Habían Pedro sondeado. era, asócienlo con el tema del armador, era el armador de Alberto, era el ministro del Interior de Alberto, el ministro del Interior, el armador, el que tiene que ir con la billetera a todas las provincias a conseguirle los votos para el oficialismo. Y escuchen lo que es una persona de máxima confianza, ¿sí? Del presidente. Y Guado de Pedro, cuando pasó lo del FMI, junto con un montón de ministros, le presenta la renuncia a Alberto. ¿Por qué? Porque estaban peleados no se definían por la política pública respecto de hacer o no hacer el pacto con el FMI de Guzmán. No estoy yendo para atrás haciendo una politiquetería. Lo que estoy tratando de explicar era cómo era el funcionamiento del gobierno. Habían dos coaliciones al interior y los que respondían a Cristina, que era la otra lideresa, si quieren, no respondían a Alberto, ¿sí? Y por eso se da ese quiebre. En el parlamentarismo, esa situación es una situación de caída de un gobierno y formación de otro gobierno. Eso pasa en Italia todo el tiempo porque los partidos políticos, y esto es una característica del parlamentarismo, deciden cuándo ser oficialismo y cuándo ser oposición. Si yo soy miembro del gobierno y no quiero ser responsable de las políticas públicas de ese gobierno, me voy del cargo y me pongo del lado de enfrente. Esto tiene dos consecuencias. Una, que pierda todas las posibilidades que me da estar a cargo de un cargo ministerial, contratos, concesiones, ventajismos, pantalla, exposición, ¿sí? Pero por otro lado, me pone ideológicamente en el lugar en donde quiero estar. Muchas veces en los gobiernos parlamentarios, escuchen lo que voy a decir ahora, los gobiernos se sostienen porque no quieren dejar todos los privilegios que conlleva estar adelante de un cargo ministerial o de secretaría o a cargo de una empresa pública, YPF en nuestro caso, no sé, una represa, no sé, lo que se imaginen, una gran empresa. En Italia, pues la Fiat, qué sé yo. Si es pública, bueno, el que está a cargo de la Fiat es un legislador, ¿me entienden? Porque son cargos políticos, si son empresas públicas. Aerolíneas, por decir. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si me voy porque quiero ser oposición, pierdo todos esos privilegios. Entonces, muchas veces los gobiernos se mantienen en el parlamentarismo no porque se quieran, sino por el privilegio de los cargos y del estatus, ¿sí? Se van cuando realmente las papas queman o se van cuando ya tienen definido qué gobierno formar. Por eso muchas veces en Europa hablan de la casta, lo hablan en este sentido, porque advierten que todos los cargos son cargos políticos del que nadie se quiere ir por los privilegios que conlleva estar ahí. Como en Italia no lo lograban,
porque es un caso muy paradigmático, les estaba contando, Giorgia Meloni quiere convertir a Italia en un presidencialismo. Les estaba hablando de la lotizazione, eso es muy común en Italia, y ella quiere terminar con ese loteo, del cual nosotros también tuvimos una mini historia el gobierno anterior, ese famoso loteo. Y ella quiere convertirlo en primeriato y lo quiere hacer ¿para qué? Para salvar de alguna manera la crisis gubernamental recurrente que tiene Italia, de que caen constantemente los gobiernos. Entonces ella dice, bueno, ¿saben qué? Hagamos con los países de América Latina, que eligen un presidente y que dura 4 años y que nadie lo puede echar, porque si no están todo el tiempo echando ministros. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sí, ¿Entendés? sí. Bueno, tuvieron Y muchísimas. acá queremos lo que ellos tienen, que se puede echar más rápido que, que mantenerlos tantos años acá. Exactamente, pero sí, sí, pasa eso. Profe, el asesor es lo que es el armador político, o sea, o viceversa, el armador político es el asesor El del armador gobierno. político es el que Si tiene no que son juntar. sinónimos, a eso me refiero, el pregunto. ar- Eso. Miren, el armador político es el que le junta los votos al presidente en el Parlamento, ¿correcto? Sí, sí, ok. Eh, Entonces no Perdón, es el asesor. profesor. Perdón, profesor. Entonces, el armador político que le junta los votos al presidente está designado en el Ministerio del Interior, en el ministro del Ministerio del Interior, ¿o estoy equivocada? no estás equivocada. El tema es así. Nosotros tuvimos ministro del Interior hasta que en 1994, para atenuar la figura del presidente, eh, incluimos en la Constitución a la Este, figura del jefe de gabinete. Otra clase entera que, bueno, sería parte de esta, pero es inacabable, tantos temas son inacabables. El jefe de gabinete, en algún sentido, puntual que es este que estamos hablando, no en todas las otras partes, sería de alguna manera el que reemplaza al ministro del Interior en esa función, más o menos. En la práctica depende de quién dispone de los fondos que son la prenda de negociación con los gobiernos de provincia. ¿Sí? Entonces, si el presidente manda a negociar a alguien que va con una virome sin tinta, le dicen, no, a mí no me traigas este que viene con una virome sin tinta, a mí tráeme a alguien que decida. ¿Está? Si ustedes siguen la política de Sí. Argentina, el año pasado fue un festival de cambios, mandame a alguien que sepa negociar, Que es la gran ya discusión de la coparticipación, profe. lo van a ver mañana. Francos, ¿les suena Francos? Casi se nos va a Francos, porque ya no podía más. Después puso el segundo, que se llama Guberman, que está ahí. Y ahora puso, para renovar y oxigenar, como bien me dijeron, a Santilli, que se juntó y se sacó la foto con los gobernadores del norte, con Frigerio, con Yarlora, con, no sé, Sanz, Jaldo, Rovira, Pasalacqua, no sé, todo lo que quieren. Bueno, el armador fue cambiando en las diferentes épocas. En el libro están mencionados la figura del ministro del Interior, porque originalmente era el ministro del Interior el que tenía esa función, pero porque no teníamos jefe de gabinete. ¿Y por qué se llama ministro del Interior? Bueno, porque está a cargo de la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos de provincia. Por eso es ministro del Interior. Y por eso muchas veces tuvo a cargo también la seguridad interior. El ministro del Interior tenía a cargo la seguridad, después se desdobló en dos, pero la lógica era interior, que era la seguridad interior, y defensa, que era la guerra para asegurar las fronteras externas. ¿Está lo que estoy diciendo? Sí, sí. Sí, profe, sí, claro. En Argentina tenemos la particularidad propia nuestra y el jefe y el ministro del Interior es el que se encarga de las relaciones con la provincia, con las provincias. Escuchen ahora.
Y si el gobernador de la provincia responde al presidente y es del mismo partido, muchas veces el gobernador de provincia se transforma en el ministro del Interior de los 135 municipios. Es decir, cumple esa misma función en la práctica. Lo que pasó con la gobernadora cuando estuvo Macri, ¿no? Por ejemplo. Pero si no se llevan bien, el caso actual, o por ejemplo, les voy a poner otro, Kirchner con Scioli, tal vez ustedes sepan que Scioli fue gobernador de la provincia 8 años, y Scioli quiso abrirse solo, bueno, miren dónde está Scioli ahora. Kirchner lo advirtió y en vez de poner a Scioli como su ministro del Interior en la provincia, lo puenteó y tenía trato directo Kirchner con los intendentes. Y ahí construyó durante esos primeros años, 2003, 2004, 2005, hasta el 7 y más, la relación entre lo que fue el kirchnerismo de la provincia, que hoy es lo único que queda, ¿entiendes? Que la cámpora y todo eso. O sea, las estelas de todo eso se siguen viendo hasta hoy en día, lo que quedó de ahí. Eh, bueno, mañana van a seguir un poquito, si quieren, con lo del armador. ¿Saben por qué? Porque van a ver coparticipación y ahí entra en acción todo esto, ¿está? Que es cómo se reparte, cómo se negocia. ¿Ok? Ustedes asocian todo, incluso asocian lo que yo les expliqué el viernes, de que cuando se diseñó este sistema no existían los partidos, o los partidos eran algo que no estaba pensado que iba a existir, y los partidos están detrás y las fuerzas vivas están detrás. Entonces, toda la institucionalidad es como una pantalla que no permite ver bien lo que pasa. Ahora, para ir terminando. No porque no quiera hablar más, sino porque dije un montón de cosas y son muchos conceptos y ya a esta hora tienen que estar mareadas, ya no puede ser que estén bien. O sea, son ¿Te todas puedo cosas. hacer una consulta? Consulten lo que quieran. Sí, que vos dijiste que cuando se hizo, o sea, en el texto este que habla de Corach, que era el ministro del Interior, no existía la figura de jefe de gabinete antes, Ujú. pero hoy siguen existiendo las dos figuras. ¿Y quién vendría a ser el armador hoy? Bueno, O que está repartido, ¿no? Que depende de las necesidades, hace uno o hace el otro, de acuerdo a la atribución, función que tiene cada uno. O la personalidad, ¿no? Depende de eso también. claro, si vos, Convengamos que cuando asumió este actual presidente, cerró ministerios y sacó ministros. Entonces ahora es como que se desdibuja un poco les voy a decir cada dos cosas. tarea. Dos No, el cosas les voy a decir. ministro de Interior es siempre ministro del Interior, el Perdón, jefe de lo que gabinete dice en siempre. el texto es que están en la clandestinidad, no es que se ven que están ahí. Hay más que el trabajo del armador es más que todo clandestino. Todo lo que están diciendo está bien. Y sobre todo lo que acaba de decir Iris, ¿era? Iris, ¿no? Sí, sí. Ah, Iris. Sí, sí, sí. Ujú. me- me- retomo de lo de Iris, pero voy para atrás. Bueno, No, parecería clandestino, pero es a la vista de todos. O sea, escuchen, no está a la vista de todos, Susana. Lo que dice Iris es cierto porque nosotros no sabemos qué negocia, qué negoció, por ejemplo, o qué negociaron, y ahí junto a las dos preguntas, o quién negoció qué cosa para claro, lograr la sanción de la legislación de las leyes actuales que se están votando o anteriores. Por eso tiene razón Iris cuando habla de la clandestinidad, no porque sea ilegal, sino porque está oculto, pero la política en general siempre está oculta. ¿Sí? Las relaciones de poder están siempre ocultas respecto de lo que vemos y por eso sí, finalmente la institucionalidad que se termina arregló, siendo sí. una pantalla. Escuchen, si el poder funcionase según lo que dice la Constitución, yo solo leería artículos de la Constitución. Y yo lo que estoy explicando todo el tiempo es cómo funcionan las relaciones de poder y cómo funciona la Constitución respecto de esas relaciones de poder. ¿Entienden? No es que la Constitución no sirve o sirve, sino que funciona en algún sentido. Miren, se los voy a poner con el fútbol. Los que juegan al fútbol tienen que entender. Está el offside, ¿correcto? Es una regla, ¿sí? Pero los jugadores, los delanteros, están todo el tiempo parados del otro lado, siempre están en offside, y hacen dos pasitos antes de que salga el pase, jodiendo a los centrales. Perdón que hable de fútbol, pero ustedes me van a entender. Y ahí está la regla, y ahí están los jugadores para llevarlas al límite.
¿Entienden? Entonces, todo el esquema institucional está ahí y funciona de alguna manera. ¿De qué manera funciona? Bueno, funciona para hacernos jugar de tal o cual forma. A lo guanchope. El único lugar donde nosotros tenemos esto realmente cristalizado y funciona bien, el único lugar donde funciona bien, reglas y trampa, el único lugar, y lo tenemos aceptado como que es correcto y es nuestra esencia, pero en realidad no sé si otros países tendrán otros juegos parecidos, es el truco. Porque en el truco sabemos las reglas y sabemos que se miente. Y jugamos siempre por fuera y estamos siempre adentro. Yo no sé si otros países tienen ese juego, ¿entienden? Pero es como que jugásemos al truco todo el tiempo, pero nosotros tenemos visto que si hacemos señas o mentimos o trabajamos en la clandestinidad, está mal. Pero en el truco no está mal porque es parte de las reglas. En cambio, acá se transforma en la Yo indignación. creo que hoy día sabemos que la política es como el truco. Más o menos, porque escuchen, Porque voy todo el por el mundo primer sabemos que hay comentario. arreglos, no sabemos qué se regalan ni qué se Pará, reparten, pero Pero, sabemos que está. pero Susana, Sabemos por el fin que lograron, ¿no? pero escuchen. Romina me dijo y me preguntaron. Pero ¿quién cumple hoy el cargo de? Me dijeron. No, es el primer ministro, me dicen. No, es el jefe de gabinete. No, depende. Y entonces, cuando ustedes me empiezan a decir eso, es que en algún punto están tratando de hacer encajar las relaciones de poder en las figuras institucionales que tenemos. Y no les va a encajar. Pero ustedes tienen que saber cómo, qué rol cumple cada figura institucional y qué poder de fuego tiene. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que el jefe de gabinete tiene mucho más poder, si está mal, pero si podemos hablar de quantum, si fuese una cosa, una cantidad, porque por lo menos tiene el jefe de gabinete, por lo menos, un rol institucional constitucional con una habilitación específica. El jefe de gabinete es el único que le da validez a todos los decretos. Artículo 100, inciso 3, creo que lo dije la vez pasada. Firma todos los reglamentos, ¿sí? Incluso los del 99. Lo que Y le da si legitimidad. si el presidente firma un decreto y el jefe de gabinete no, ese decreto no tiene validez. Y al mismo tiempo es el jefe de gabinete el encargado de administrar el presupuesto y de hacer girar los fondos de coparticipación. Entonces, en algún punto tiene la lapicera. Ustedes me van a decir, bueno, pero el presidente lo puede echar. Sí, pero es un costo. Les agrego una figura más del jefe de gabinete, que incluso era de esta clase. Ok, pero les digo algo más. El jefe de gabinete, en la Constitución de 1994, previsto por la Constitución, artículo 101 de la Constitución, puede ser removido por el Parlamento. Van y lo leen después. Esta fue nuestra forma de ensamblar o de atenuar, de ensamblar o de ambos poderes, ejecutivo y legislativo, o de lo que se llamó acá, en el año 94, atenuar el hiperpresidencialismo, del que se habla tanto. Yo no uso esa palabra hiperpresidencialismo, no me gusta. No lo entiendo así, no me gusta, no lo veo así, no, no es así. Pero el jefe de gabinete era el que de alguna manera junta a las dos fuerzas. ¿Por qué? Porque es el que expide todos los reglamentos, el que firma todos los decretos y puede ser echado por los miembros del Parlamento. Pensado así, tomado del modelo francés, que es un modelo semi, si quieren lo habrán leído seguramente, ¿sí? En donde tienen un presidente, pero que también tiene que gobernar junto con el Parlamento. Y bueno, no funcionó así, pero ahí está. Entonces sería tal vez. Pero bueno, ustedes ahí tienen a Dorni y tienen a Santilli, y el que estuvo paseando por todas las provincias durante todo enero fue Santilli, no fue Adorni. De hecho, no tiene mucho ese perfil Adorni, porque Adorni es más, parece un niño, ¿vieron que pone fin? A mí Adorni cuando pone fin, ¿vieron que pone fin en los textos que pone? Sos un pelotudo, pone fin, ¿vieron que pone así en los El tweets? presidente Sí, sí. también. Y entonces yo a veces lo veo como un nene, ¿vieron? Cuando dice, y mi papá es más grande y te va a pegar, fin. Sí, bueno. Fin. Y parece como un infantilismo.
que yo lo veo así, pero bueno, no, con esa forma de hablar no tiene el perfil de un negociador, ¿me entienden? Pero yo después no sé cómo funciona en la práctica, Como que no da más desconozco, lugar al diálogo, en fin. pero desconozco cómo funciona en la práctica. Tal vez sí tiene diálogo y una cosa es lo que dice o la vocería y otra cosa es cómo negocia, y yo eso no lo sé, yo no lo sé, así que yo Por no eso puedo no afirmar viajó nada. a Dorney, porque no es negociador. Pero sí lo que les queda claro es que el presidente tiene que negociar para conseguir mayorías en el Parlamento. Y el Parlamento no funciona como un contrapeso del Ejecutivo, o sí, según las circunstancias. Por ejemplo, durante todo el año pasado, el Parlamento funcionó como un contrapeso, con muy poca capacidad, pero funcionó, y lo vimos todo el año pasado. Y después resultó, después de la intervención de Trump, Scott Bessent y todo eso, que fue realmente muy distópico si lo miramos a la distancia, bueno, cambió, por lo menos por ahora, digamos, no sé, el parecer de cómo están las fuerzas políticas y ahora parece que tienen una mejor margen de negociación el Ejecutivo a cómo estaba antes. Estos son momentos, son atmósferas, ¿correcto? Son circunstancias de las que después nos olvidamos. Pero bueno, recapitulando un poco todo. Ah, esperen, DNU. Ya podemos, viendo todo lo que vimos, de forma de gobierno, de mañana van a haber coparticipación, de lo que pispiamos de DNU la clase pasada, de lo que ustedes saben y le pueden pedir, buscar por Google o en la IA de cómo es el DNU. Eh, eh, ¿Se dan cuenta que el DNU eh, no puede ser pensado aisladamente de todo el esquema de funcionamiento institucional? Es decir, nosotros tomamos el DNU del modelo español. Yo les dije algunas cositas, no les dije todo, les dije algunas. Pero ustedes entienden que lo que pasa en los países parlamentarios, cada uno el suyo, es distinto de lo que pasa en los presidencialismos y de que tomar un instituto de otro país, así sacarlo de cuajo y ponerlo en otro país, no funciona. Sí, 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 entiendo. porque no está Entiendo. pensado para nuestra Sí, realidad, para nuestro para contexto. la coyuntura de cada país, ¿no? Como que Claro. decís que cada casa es distinta, cada Exacto, hogar a es eso me distinta. quería referir, a que no está pensado el DNU pensando en la negociación, pensando en en las provincias, pensando en cómo se juntan mayorías. Si el DNU tiene que ser controlado, miren, les voy a decir una cosa, ustedes saben que el DNU, ya saben, tiene que ser llevado por el jefe de gabinete, que es, como les acabo de decir mínimamente, la figura que junta los dos poderes, que los hace hablar, tiene que llevar el DNU a la cámara, a las cámaras para que lo traten, ¿correcto? Y habrán leído por ahí que hay una comisión bicameral permanente que se creó en el año 2006, que es la ley 2622, y que tiene muchos intentos de reforma fallidos. Y la comisión bicameral es la que, ustedes tienen que repetir todo esto el examen, léanlo por su cuenta, es la que tiene que controlar los DNU y toda la legislación del Ejecutivo. Y yo les voy a dar el dato. La única vez en la historia que un DNU fue rechazado por las cámaras, desde que existen los DNU, cuando les expliqué desde el plan austral o del caso Peralta, del plan Bonex, hasta hoy, con todos los antecedentes jurisprudenciales, toda la doctrina y todo lo que pasó y la legislación y Sarasa, la única vez que un DNU fue rechazado por el Parlamento por primera vez fue el año pasado. El primer DNU rechazado por el Parlamento en toda la historia de la democracia, que fue el DNU en donde Milei le destinó a la Secretaría de Inteligencia, que ahora tiene otro nombre, 100.000 millones para usar a Piacere. Y se lo rechazó el Parlamento, pero ya lo habían distribuido y ahí quedó en la nada. O sea que igual se lo haya rechazado, las cosas ocurren igual. Profe, y la comisión bicameral que usted dice que es la que dictamina, ¿para qué la tenemos si no es vinculante? Bueno, esa pregunta que me hace Claudio, tenés que pensarla en función de cómo estamos dando la materia, no con indignación.
No, no, claro, claro. sino sabiendo que de alguna manera funciona, tal vez no con el objetivo con el cual la comisión fue legislada, pero que funciona para algo. Si vos me preguntás a mí, rapidito, así, cortito y al pie, te diría, mira, funciona para legitimar los DNU. Lo que dijo la Corte históricamente fue, bueno, el Ejecutivo legisla por DNU, ¿eh? Por DNU. El Parlamento no controla. Bueno, no es culpa del Ejecutivo. Esto lo dijo la Corte. Esto no lo estoy inventando. Así. 200 páginas vieron de considerandos para decir esta que es lo medular. Esto es lo medular. Bueno, a ver, si el legislativo no controla, ¿qué culpa tiene el Ejecutivo? Y se olvida de todo lo que estoy explicando. No es que se olvida, no son tarados los miembros de la Corte. Le dan forma tribunalicia y juridicidad y una pátina de legitimidad a una norma que es excepcional, pero que termina funcionando materialmente. Hace lo mismo que hizo el presidente Menem. Pero así hacen siempre todos los gobiernos con todos sus poderes judiciales que funcionan para eso. ¿Me siguen este razonamiento? Entonces Sí, ustedes me sí. dicen, no me digan, no, entonces ¿para qué está? No me digan para qué está. Ustedes ya saben para qué debería estar y cómo funciona en la práctica. En realidad eso es los arreglos que hacen, por eso no hacen lo que deberían hacer. Es que claro, el potencial de que no hacen lo que deberían hacer, ya está, destiérrenlo, porque si no están indignándose todo el día. Sí, Al pedo. porque por los arreglos políticos y la lapicera, No se indignen más y traten de ponerles nombres propios, los suyos, con las palabras con las que les salga, a lo que leen cuando ven lo que pasa. Después sería vienen y de la me práctica. dicen, no, porque esto es populismo, esto es democracia, esto está bien, esto está mal, no sé si está bien, si está mal, si es populismo, si es democracia. ¿Qué es? ¿Está? Sí, tratamos de ver los institutos de forma crítica, pero sin dejar de saber cómo están legislados, cómo podrían haber estado pensados, sin pensar que fueron unos villanos los que los redactaron. Yo no pienso que los que redactaron en el 94, insisto, los que redactaron esto en el 94 eran malas personas que estaban tratando de ver cómo hacían para hacer zafar y que Menem sea reelecto. No creo que sea todo así, no creo en teorías conspirativas de ese tipo. ¿Está? Sí, sí. Para terminar, si quieren una frasecita, el- eh, si el Ejecutivo dispone de muchos resortes institucionales y hablamos en algún sentido de hiperpresidencialismo, en realidad lo que tenemos es un Ejecutivo que dispone del presupuesto, porque es la introducción de la clase de mañana, porque las provincias no recaudan, recauda el Ejecutivo a través de ahora del ARCA. Antes era la FIP y tal vez algún día vuelva a ser la FIP. Entonces, como las provincias no recaudan, Están a merced del... esto le da mucha cintura y capacidad de negociación al Ejecutivo. Esto no fue muy visible a los ojos de todos porque antes de 1983 no se resolvía retaseando recursos, se resolvía sacando gobernadores y poniendo a otros, interviniendo, siendo los militares los censores del presidente y de los ministros. Antes, cuando un Claro, presidente y sus ministros coercitivamente, no claro. hacían lo que los militares o las fuerzas cívico-militares que estaban detrás les gustaba, reemplazaban a ese presidente, ¿entiendes? Entonces funcionaba de otra forma. Y me acordé, esto les quería decir. En todos los países siempre existen esto le quería decir, esto quiero decir para terminar. Acá con esto termino. En todos los países siempre existe la política y las relaciones de fuerza. Siempre. ¿Ok? Siempre hay negociación. Esto dice, cuando no se puede con la política, se recurre a las fuerzas, ¿no? No, escuchen, siempre es política, siempre hay negociaciones, siempre hay debates, siempre hay protestas, siempre hay discusiones y siempre hay élites que se disputan cuotas de poder o liderazgo completo. ¿Sí?
Y en cada país, con su esquema institucional, las disputas se trasladan a uno u otro lugar en función de esas instituciones. Por ejemplo, no es que en China no haya debate o no haya política, se traslada al Partido Comunista Chino y al interior del partido deben tener sus debates, no es que todo uno solo gobierna a 1.500 millones de personas, no funciona así. Es ridículo pensarlo así. O sea, si Putin es un dictador en Rusia, sí, pero seguramente que al interior de las fuerzas militares en Rusia tenga muchos encontronazos y tenga que negociar y pactar. ¿Entienden? Sí, sí. No hay uno, nunca. En Uruguay, las fuerzas de izquierda se trasladan a las disputas al interior del Frente Amplio. Para el interior del Frente Amplio tienen todos sus debates institucionales entre las diferentes fuerzas de izquierda que componen el Frente Amplio. Por decir una, no sé, un ejemplo más institucionalizado. ¿Sí? Siempre existe eso. ¿Está lo que estoy diciendo? En el parlamentarismo, las relaciones de poder se trasladan muchas veces al gobierno y a las disputas entre los distintos ministros. Los ministros que tiran para un lado distinto. Un ministro que quiere ver caer al primer ministro porque quiere ser ministro él. Ministros que rivalizan entre sí. ¿Entienden? Es que Sí, ahí sí. no recurren a las fuerzas militares o de ese tipo. No, porque ya no hay violencia. Esas Ya cosas solamente quedó. ocurren en función de lo que tiene que ver ya con los valores sociales, ¿sí? Y con qué grado de politización tienen las fuerzas militares, cuán involucradas están en el diseño de las políticas públicas. Hay países mucho más militarizados en ese sentido, donde la presencia castrense es mucho mayor al interior de los ministerios. Eso, ahí tenemos un politólogo que es, por eso es el Día del Politólogo, que se llama Guillermo O'Donnell, que es el papá de María O'Donnell, para el que lo conozca, que es la periodista, que en base a ese Día del Politólogo, que estableció un concepto para América Latina que fue estados burocráticos autoritarios, que era la forma de llamar a los estados de América Latina en donde eran militarizados de alguna manera, los años 70 y 80. Y era el nombre que nosotros utilizábamos para hablar de nuestros estados. ¿Sí? Después hay algunos en donde el componente religioso es mucho más fuerte, ¿sí? En donde, por ejemplo, tienen instituciones teológicas. Casi todo Oriente es así. En Oriente no te preguntan si crees o no crees, te preguntan, ¿y vos en quién crees? Entonces, no tienen en Oriente instituciones que no sean teológicas, ¿sí? Dios está por encima de todos y eso es una verdad y eso es incuestionable. Eso no pasa en Occidente. ¿Entienden lo que digo? Y entonces te arman instituciones y esquemas que respetan esa idiosincrasia. No sé, cada país tiene su esquema. Esto para explicar un poquito parlamentarismo, presidencialismo, legislación de emergencia en función del sistema político, si es parlamentario o presidencialista. La figura del jefe de gabinete, mencionamos un poquito. Mañana van a haber coparticipación. No sé si me quedó algo más de los títulos que dije al principio, pero con este refresh, ustedes pueden volver a los textos y ver en la lectura un poco de la práctica, de lo vivo de esos textos, ¿sí? Más allá de las características. ¿Está bien? Sí, sí, profe. Sí, Profe. Feliz día. sí, sí. Feliz día, ¿qué Se pasó quedó ahí? una consulta. Ay, perdón. Una pregunta. Para el examen, ¿hay Sí. que saber los fallos? Porque yo estuve mirando un poquito, me adelanté y veo que hay cantidades de fallos. ¿Hay que saber algo o hay puntuales, este sí, el otro no? Supongo que el fallo de Marbury Madison es el sí, pero ¿los demás también? Y los que son relevantes para explicar los temas. ¿Cuáles serían? Pasa que todos esos son varios fallos para el tema de cómo se llegó al 94, ¿no? Fallo Y Peralta. después, claro, Marbury versus Madison Berrossi, es básico para explicar el control de constitucionalidad Rodríguez. y la jerarquía de las normas. El fallo Peralta es indisimulable que es parte de la jurisprudencia que explica la doctrina de los DNU, pero también ahí sí. tenemos dos fallos más, Berrocchi o Verrocchi y consumir los argentinos.
1999 y 2010. No lo mencioné, pero los tenía para la clase pasada. Es poco el tiempo, ya les explicamos. Y para cada tema tendremos nuestros fallos. Mañana con coparticipación seguramente vean algunos otros fallos. ¿Sí? No, no, pero para el tema del DNU son los que más fallos hay, el único texto. Y para DNU tenemos dos fundamentales que son tres, Beroki, Consumidores Argentinos y Peralta, porque son antecedentes jurisprudenciales que después le dan una cierta fisonomía a la regulación y a los cambios normativos y a las propuestas de cambios en la Comisión Bicameral Permanente. Toman cosas que se dijeron ahí. Por ejemplo, la que yo leí el fallo Beroki, el artículo 44 de la Constitución Española de 1978, vuelve a aparecer en los debates actuales de cómo reformar esa comisión. ¿Por qué tomamos el sistema español y no el italiano, que los DNU caen a los 90 días, sin importar si las cámaras controlan o no controlan, por ejemplo? Bueno, tienen que leer, ya saben. Todo esto es una clase que pueden ver 400.000 veces, pero que se ven mucho mejor si leen los textos. Es como que entienden mucho mejor la clase. Es así. Sí, sí. Bueno, me voy a trabajar. ¿Qué dicen? Y ustedes no sé qué Bueno, van a hacer. Perfecto, gracias. profe. Gracias, Dale, muchas profesor. gracias. Yo conmigo nos vemos el jueves, creo. O Chao, el miércoles o el gracias. jueves. Que anden bien después con la clase, ¿eh? Dale. Gracias. Hasta luego, Gracias. profe. Chao. Chau, chau. Hasta luego. Chao.